Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas, acabamos de escuchar el Evangelio. Nuestro Señor profetiza su muerte. Dice, unos fariseos y escribas pedían a Jesús diciendo, Maestro, queremos verte hacer una señal, hacer un milagro, hacer algo extraordinario. Él les respondió diciendo, esta raza mala y adúltera significa pecadora, que no va tras Dios sino a otras cosas. Esta raza mala y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tras 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea, aquí nuestro Señor muy claramente aplica así lo que pasó con Jonás, que quedó 3 días, 3 noches en el seno del pez, de la ballena. Así Jesús estará 3 días, 3 noches en la tumba antes de resucitar. Después les echa a la cara lo que pasa con ellos y da un ejemplo muy interesante de gente pecadora que rectificó, que se convirtió. Los ninivitas, los de Nínive, se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán porque hicieron penitencia por la predicación de Jonás. Pero hay alguien aquí más que Jonás. Este que veis, este Jesús, es más que Jonás. Ustedes saben que la ciudad de Nínive era una de las más grandes del mundo en esta época de Jonás, siglos antes de Cristo. Dios mandó al profeta Jonás, y Jonás, después de haber desobedecido, finalmente tuvo que obedecer y hacer lo que Dios pedía. Fue predicar la penitencia a un pueblo pagano. Y bien, las autoridades, el rey, sus ministros, cuando escucharon la prédica, y bien decretaron un ayuno de 3 días, 3 noches, hasta para los animales. Se cubrieron de ceniza, de polvo, hicieron penitencia, pidieron perdón y fueron perdonados, y la ciudad no fue destruida. Bien, nuestro Señor dice, Jonás, un simple profeta, predicó a la gente de Nínive, se convirtieron, hicieron caso, y ustedes aquí tienen a alguien más que Jonás, el Mesías prometido, Dios encarnado, y no le hacen caso. Y bien, sépanlo, el día del juicio, los ninivitas se levantarán y os condenarán como jueces. La reina del mediodía, la reina de Saba, surgirá el día del juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de muy lejos a oír la sabiduría de Salomón, y vosotros tenéis aquí presente a quien es más que Salomón. Pero nuestro Señor dice la verdad, dice quién es el Mesías, el Dios encarnado. ¿Qué hacemos? Aquí tienen frente a ellos Dios hecho hombre, y bien no quieren hacer caso. Esto es muy peligroso, porque cuando uno sigue sus pequeñas opiniones y tome su pequeña opinión, su pequeña idea por la realidad, se hace ciego cada vez más. El problema es que la inteligencia debe entender las cosas y debe tener una información correcta, porque si da a la inteligencia una información que no es correcta y la inteligencia toma la información falsa por verdadera, es la catástrofe. Ese es el problema. Ese llamamos error. El error tomado por verdad es una catástrofe. Una madre de familia que va a la montaña y recoger champiñones sabrosos, los cocina con muchas salsas, con mucho amor, prepara el plato de la comida de su hijo, de sus hijos, de su familia, y el día siguiente todos quedan muertos, menos uno que no estaba en la casa. ¿Qué pasa? Eran champiñones venenosos. Ella no sabía. Ella lo hizo con mucho amor, con mucho cariño, pero mató a su familia sin quererlo. Entonces, el error es algo tremendo. Aquí estos fariseos no es error, más bien es maldad. No quieren, no aman la verdad. Y el pueblo fue engañado por ellos.
Cuando el Viernes Santo todos gritan, crucifícalo, crucifícalo, bien, el pueblo fue manipulado, fue mal guiado por sus envidiosos jefes que lo engañaron con mentira y con envidia. Entonces, por eso tenemos que vaciar nuestro corazón de todo lo que es subjetivismo, relativismo, ideas personales, mi opinión y los demás están en error, etcétera. Espere, salvo la fe que nos dice lo que debemos creer, los demás en muchas cosas ponemos opinar y opinar falsamente, y esto nos causa problemas a nosotros y a los demás. Aquí nuestro Señor muy claramente condena a esta generación y da ejemplo, gente pagana que de muy lejos viene para escuchar a Salomón, y el Mesías está frente a ellos y no hacen caso. Después da un ejemplo bastante peligroso. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares buscando reposo y no lo consigue. Entonces va a buscar otros 7 demonios peores para regresar a donde estaba. Y si esta persona no es prudente, no es fuerte, no es valiente, puede otra vez caer en pecado y su situación será peor que antes. Así también acontecerá con esta generación malísima. Nuestro Señor condena a esta gente que lo escucha. ¿Por qué? Porque no tienen amor a la verdad. Entonces, todo lo que aquí estamos citando viene de San Mateo capítulo 12, 38 a 50. Y al final del Evangelio dice: cuando estaba todavía hablando, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera y lo buscaban para hablarle. Le dijo una persona que estaba ahí fuera, dijo: mira que tu madre y tus hermanos están fuera, te buscan. Y Jesús, respondiendo al que le hablaba, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos, dijo: ved aquí a mi madre y a mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermana, mi hermano y mi madre. Que los hermanos tenemos la dicha de tener la fe y tener la dicha de conocer a nuestro Señor, al verdadero Jesús, el Dios encarnado, el Verbo hecho carne, no un Jesús inventado de las sectas, testigos de Jehová, mormones y otros que hablan de un Jesús que no existe, desde su cosecha, de su imaginación. Por desgracia, muchos protestantes, apoyándose en esta palabra, cuando les interesa toman toda la letra y cuando no les interesa ignoran por completo las cosas. Pobres de ellos, ¿no? Aquí dice: mira que uno de la gente que estaba afuera, mira que tu madre y tus hermanos están ahí fuera. Bien, por desgracia, aquí tenemos una traducción del griego que viene del hebreo, imagínense. Y no es fácil, entonces hace falta entender. En arameo que hablaba Jesús, y este señor que habla con Jesús, y bien la palabra primo hermano no existe. El arameo es mi idioma materno, entonces yo puedo hablar a sabienda, es mi idioma materno. Hoy todavía en el siglo XXI, en arameo, la palabra primo hermano no existe. Para decir primo hermano, bien se dice hermano, o hijo del tío, o hijo de la tía. Así es. Entonces, cuando hablan así es, entonces, de aquí sacan conclusiones tremendas. Que María supuestamente tuvo otros hijos, y que eso, y que, espere. ¿De qué se trata? Porque es tu madre y tus hermanos. Sí, bien. ¿Acaso en hebreo, en la Biblia, capítulo 13 y 14 del Génesis, no leemos que Abraham, que sabemos que es tío carnal de Lot, bien Abraham dice a Lot: hermanos somos hermanos, no quiero pleitos entre mis pastores y tuyos, vamos a separarnos. Entonces, que toma la letra, Abraham es hermano de Lot, y no es verdad. Por otro texto sabemos que Abraham es tío de Lot. Entonces, cuando los protestantes, pobres de ellos, engañados por el demonio y por el falso profeta Lutero, el precursor anticristo, ellos quieren
prestar su lengua al demonio para escupir sobre la Virgen. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, pero no se dan cuenta que son víctimas de un error fatal. No hay ningún texto en la Biblia que diga que María tenga otros hijos que Jesús. Ninguno. Y suponiendo, y si hubiera tenido, porque el día de su muerte Jesús la confía a San Juan. ¿Por qué? Si yo tengo hermanos, ¿por qué voy a confiar mi madre a un amigo, a un discípulo? No tiene sentido. No hay ningún texto, absolutamente ningún texto en la Biblia que diga que María madre de otro que Jesús. Incluso cuando, pienso en el capítulo 13 de San Mateo, cuando dice los hermanos, la mujer dice, ¿quién es este que hace milagros? ¿Acaso su madre, sus hermanos, hermanas, fulano, sutano, no es entre nosotros? Bien. Y bien, estos hermanos, al final de San Mateo vemos que son hijos de Cleofás, de otra María. Entonces, esta pobre gente que nos robó la Biblia, se ahorca con la Biblia para blasfemar de María Santísima. Y bien, el que menosprecia a María no tiene nada que ver con Jesús. El que menosprecia a María Santísima no puede decirse discípulo de Jesús. Al contrario, y Jesús no puede aceptar que escupen la cara de su madre unos discípulos. Podemos decir que ellos también son una generación mala y malísima. Pobre de ellos. Pidamos misericordia a aquellos hermanos para ser verdaderos discípulos. Y esta mentira y esta calumnia protestante contra María viene de Lutero. Viene de Lutero, porque si Lutero, el orgulloso, el tremendo, el orgulloso, el necio, no hubiera destruido el plan de Cristo, en nombre de Cristo, claro, para esconderse, para hacerse aceptar, bien no hubiera pasado lo que pasa con todas esas sectas. Lutero es precursor del anticristo. Cristo no dio un libro escrito para que cada quien haga lo que quiere con él. No es verdad. Nuestra religión no está basada en un libro escrito, está basada en la palabra de Dios viva. La palabra encarnada, Jesucristo, el cual dio su Espíritu Santo y su mensaje, su doctrina llamada Evangelio a los apóstoles. Y los apóstoles dejaron lugartenientes. Vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 24, unos judíos cristianos de Jerusalén van a Antioquía perturbar a los recién bautizados de que tenían que seguir las leyes de Moisés. Y los apóstoles intervienen enérgicamente, diciendo, gente sin nuestro conocimiento y autorización vino a perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, y ahí dan órdenes. Sí. No es que un libro y cada quien va a sacar de este libro lo que quiere. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Usted está leyendo un libro que no te pertenece. El libro, la Biblia, es libro santo de la Iglesia Católica. Todo lo que dice aquí en la Biblia se aplica a la Iglesia Católica y a los hijos de la Iglesia Católica, no a los que están separados, son unos rebeldes. En San Lucas es muy claro, 10:16. Quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. Los que rechazan la autoridad de los apóstoles y de sus sucesores son unos rebeldes. Los apóstoles no dejaron un libro escrito, no es verdad. Dejaron lugartenientes que llamamos obispos y presbíteros. Capítulo 28 de los Hechos, ¿qué dice San Pablo a los obispos y presbíteros de Éfeso? El Espíritu Santo os puso al frente de su iglesia. Cuídense de ustedes, rebaño. Timoteo, cuidado, no ponga la mano sobre cualquier cabeza. No lo hagas sacerdote para que no tengas parte en los pecados. Hace falta seleccionar. Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres aptos, fieles, comunícalo a otros. Timoteo, guarda el depósito. Entonces, la fe. Entonces, queridos hermanos, María es Santísima, siempre Virgen, antes, después y durante el parto y para siempre. Amén.